Muy bien, como se les anunció ahí en el título, lo que se les ha venido pues transmitiendo de lo que queremos y deseamos hablar en esta noche, papá, presencia, esencia. ¿En qué sentido, verdad? Ya lo vamos a ir comprendiendo, eh, pues se ha pedido reflexionar en torno a esta temática y sobre todo en torno a la figura de papá, precisamente porque ya se acerca la celebración del Día del Padre. Recuerdo algo muy importante que decía un sacerdote en Honduras, muy conocido, el padre Ovidio Rodríguez. Decía el padre Ovidio, pues, una de las cosas que tenemos que ser realistas y tal vez agradecer es que el Día del Padre no se ha comercializado tanto como el Día de la Madre. Los bombardeos, ¿verdad?, que existen en los medios de comunicación y sobre todo en las empresas. Es parte de la labor, es parte también del crecimiento empresarial y todo, pero en algunos contextos y realidades, pues como que se le va quitando el verdadero sentido a estas celebraciones. Ahora es en torno al Día del Padre, presencia, esencia. Yo quiero comenzar leyéndoles tal vez una reflexión que tal vez podemos decir, esto simboliza pues la sola presencia de un papá. Puede estar allí, puede estar en casa, puede estar acompañando, pero más en un acto de presencia, y algunos puntos que les mencionaré después nos irán aclarando el sentido del mensaje. En esta reflexión, pues, vamos a ver reflejado tal vez la figura de un papá que solo es presencia, pero no esencia, para que lo tengamos muy en cuenta. Y el título de la reflexión, pues, se llama lo que hizo falta. La historia de la discusión de un hijo con su padre antes de marcharse de casa. Dice, de veras te lo digo, me voy, padre, de tu casa. Te lo digo así, de tu casa, porque no la siento mía, porque aunque aquí he vivido desde el día en que nací, cuando empecé a comprendí, debo decirlo así, comprendí que con nacer no basta para ser tu hijo, para tener tu ternura y para tener tu cariño. Y por eso me voy. Gracias. Te lo digo sinceramente, nada me faltó a tu lado, ni la casa, ni la escuela, ni el juguete favorito, ni la ropa que hoy me viste, o el coche que ayer usé. Pero soy tan ambicioso, parezco tan exigente, sí te lo digo, que no basta, que no fue suficiente ni el dinero, ni la ropa, ni ese vehículo, ni esa casa, porque porque siempre quise algo más que no me diste. Y tu abultada cartera, fuente siempre surtidora de medios materiales, nunca tuvo los billetes para comprar un solo minuto de tu atención necesaria, de tu tiempo fundamental para ocuparte de mí. Pensarás que fui un buen hijo, claro, porque nunca te enterabas. ¿Sabes que troné en la escuela? Que terminé con mi novia y corrí una borrachera en antros de mala nota, que probé marihuana, que hacía pinta en el colegio, que le robé a mi mamá. No, no lo sabes, porque nunca hubo tiempo de pensar en cosas triviales. Total, dices que los adolescentes somos traviesos y flojos, pero que al hacernos hombres enderezamos los pasos. Te equivocas. No era el caso. Y toda mi rebeldía era un grito de llamada al que tú nunca respondiste. El que quizá tú no lo oíste. Y si tú me preguntas en qué punto me fallaste, solo podría responderte, me faltaste. Pero ¿para qué te lo digo? Ya no es hora para quejas. Faltó lo que hizo falta. ¿Qué me voy a hacer? ¿Quién sabe? ¿A dónde he de ir? No importa. ¿Que de dónde hallaré el dinero para pagar esta vida a la que me has acostumbrado?
No puedes creer que viva sin aire acondicionado, sin vehículo a la puerta, sin feria para la disco, sin las chicas, sin la fiesta, sin un padre involucrado en industrias y otras empresas, que es importante en política y que frecuenta altas esferas. ¿Qué no he de vivir sin todo eso? Que así la vida, que así mi vida está hecha. ¿Y quién dijo que era la vida estancia en estos salones de los que sales y entras, donde nunca puedo verte ni decirte, papi, hoy estoy aquí, lejos de aquí, sin la esperanza de que un día vengas a mí y nunca llegues? Me voy, padre. Tus negocios en inversiones de amor se han ido a la bancarrota y declaras la quiebra en el comercio de mi amor. Pagaste caro y seguirás pagando, y hoy pierdes casi toda la inversión. Pero si sacas en venta los pocos bienes que quedan para salvar el negocio, me propongo como socio y atiende bien a mi oferta, que no habrá mejor postor. Yo te compro, padre, el tiempo que no me tuviste, el tiempo que no tuviste para dárselo a tu hijo. Te lo compro todo para gozarlo, todo ese cariño útil que nunca supiste usar. Pagaré bien por tu risa, por tu palabra, por tu sonrisa, y pagaré más por tu caricia, tu preocupación, tu celo, tu cariño y por tu amor. Te los compro todos. Y aunque no sé bien de finanzas, podré ser un buen comprador. Y si te vendes para padre, yo te pago mi corazón. Es una historia de reflexión que, como les decía, pues lo que hace es reflejarnos la figura de un padre en la sola presencia, pero ocupado en miles de cosas, y como algunos puntos que les escribo aquí o que es importante que toquemos, puede ser que la figura de papá sea así como pura sombra. Sé que está ahí, sé que duerme en la habitación, a veces está realmente unido con mamá, otras veces separado, sé que sale, sé que entra, sé que come, y quizás tal vez solo una sombra. Y estoy hablando en este caso, poniéndome al lugar de un hijo, de una hija, sobre todo en etapas cruciales que todos sabemos porque hemos pasado por ahí. O sea, en eso tenemos que ser muy sinceros, decir quién no ha pasado por estas cosas. Todos los que estamos pues conectados en esta charla, en este tema, en esta prédica, pues hemos pasado por situaciones complicadas, así como también por situaciones hermosas. Muchos con tantas carencias y otros pues con nunca les ha faltado nada. De repente no es la figura del papá que se refleja en esta reflexión, en esta anécdota, en la experiencia de un joven, que pues no hay un nombre aquí, y muchos podrían escribir su nombre, identificarse con todo lo que está escrito en la reflexión. Podría ser también que, pues, el reto, porque como dice la reflexión al final, todas estas cosas, aunque no soy buen negociante, todo lo que no me has dado, todo eso que hizo falta, te los compro, pero ¿cuál es la moneda? Es el corazón. Con el corazón quiero comprarte todo esto. No es lo mismo un padre que está siempre allí como una sombra en un ritmo de vida pues bastante ajetreado, a un padre que siempre acompaña, que es compañía, que no es sombra, es compañía, que él está acompañando la vida de sus hijos, de sus hijas, y en esas etapas cruciales en que sabemos que esas figuras son determinantes. Tampoco es un padre que solamente esté cifrado en la autoridad, es decir, aquí el que manda soy yo, aquí nadie habla si yo no lo digo, aquí nadie actúa si yo no lo permito. Podría ser que esa sea mi postura como padre o lo que yo estoy creyendo que debo realizar. Un padre autoritarista,
y que en muchos hogares más bien lo que hace, en muchos hijos lo que hace más bien es cortar así tajantemente la confianza. ¿Por qué? Porque no se genera un respeto y un temor hacia ese padre, sino que se genera más bien un miedo terrible que crea una desconfianza que a veces se vuelve sin medida y que lastimosamente muchos jóvenes, adolescentes, niños, pero sobre todo jóvenes, van a buscar esa confianza fuera de casa y a veces con resultados muy desfavorables y muy lamentables. No es lo mismo un padre autoritarista a un padre que realmente es un líder. Y es saber ser un buen líder, no un líder político, no un líder empresarial, no un líder universitario de cátedra, sino que saber estar al frente de una familia, acompañando, como decíamos, pero también dirigiendo con humildad, sabiendo que lo que está haciendo es administrando una vida que el Señor ha puesto en sus manos junto a su esposa, que tiene un papel muy fundamental también. No es un compromiso el que tengo con estos hijos, vaya, ni modo, ¿verdad? Tengo 4 hijos y lo que me queda es, pues, cumplir con lo que me toca, un compromiso con ellos, pues no. Esa sería la sola presencia. La esencia se vuelve cuando realmente yo aquello me lo creo como una misión de parte de Dios. No es un compromiso el ser papá, es una misión de parte de Dios. Y seguros estamos de que en esto pues se nos pedirá cuentas. Luego pues, como decía, a veces los afanes de la vida y lo que reclama este joven en la reflexión que hemos leído, un padre profundamente ocupadísimo en situaciones de trabajo. Entonces a veces, aparentemente ser un buen papá es tener trabajo y un buen trabajo y por lo tanto un buen ingreso, porque quizás este hijo necesite todo lo que ha dicho este muchacho en la reflexión. Una buena casa, una buena habitación, unos buenos estudios, una buena universidad, un buen carro, una buena ropa, etcétera, etcétera. Entonces creemos que la responsabilidad y el papel de un papá se está muy centralizado solamente en el trabajo. Contarles que hay padres en aldeas remotas, cantones, vamos a decir así, que no es que tengan un ingreso así tan fuerte, no es que tengan una profesión de ingeniería, de licenciatura, de periodismo, etcétera, no, de medicina, pues no. Es un trabajo sencillo, pero curiosamente ahí se palpa más como, es más palpable la cercanía que hay entre las familias, entre los padres y entre los hijos. Y siempre hay tiempo. El problema es que cuando el trabajo es consumista, el trabajo es esclavizante, es ahí donde nos convertimos en ladrones. Nos robamos el tiempo que corresponde a los hijos y a la esposa, la misión que nos toca como padres. No es solamente, porque podríamos decir, de un padre de la sola presencia, pues es un padre con el que me encuentro. A veces puede ser que ahí por los pasillos de la casa, en el momento de las comidas, pues me encuentre con él. Nos encontremos ahí por los pasillos, en la puerta, saliendo, entrando, pero que no haya ningún tipo de relación con ese padre. Que yo como hijo no tenga ningún tipo de relación con papá. Entonces, la presencia es solo encontrarme con él, pero la esencia es que yo tenga relación, cercanía, confianza con ese papá. Luego, pues no es solamente un cumplimiento. Lo que me toca como padre no es solamente cumplir. Yo cumplo con traer la comida, yo cumplo con llevarlo al médico, yo cumplo con comprarle zapatos, yo cumplo con, y así se nos puede ir el tiempo y la vida. Pues no, eso es la esencia de esta misión paternal, de esta misión de parte de Dios, es estar siempre atendiendo, atendiendo con amor a esos hijos. No es un cumplimiento, no son tan importantes estas cosas materiales y la responsabilidad de un trabajo que da seguridad. Son, pues, importantes y lógicas, tener un trabajo y todo, pero debe haber siempre una atención especial de amor a esos hijos. Tampoco podemos, pues, nos metamos la idea, porque a veces es el subconsciente el que nos traiciona. ¿En qué sentido? A veces, lastimosamente, los padres que solo son presencia en las familias, en los hogares, esa figura paternal que solo son presencia,
lastimosa y dolorosamente, van aplicando patologías de cosas que no han sanado, de cosas que no han superado, de cosas que no han trabajado. Es decir, un ejemplo muy claro, como a mí, mi papá, mi mamá, estoy hablando del papá, ¿eh? De lo que estamos reflexionando, estoy hablando de papá. Papá puede creer, papá puede asegurar que como a él, es decir, yo como papá puedo decir a mí, pues mi mamá, mi papá y sobre todo mi papá con ese carácter, con esa personalidad que siempre tuvo, ya no está, pero siempre fue un hombre severo, un hombre rígido, un hombre de un carácter fuerte. Entonces yo puedo creer que tengo que hacer lo mismo con mis hijos. Entonces lo que estoy haciendo es repitiendo patologías, cerrando puertas, metiendo a mis hijos en la misma burbuja que me metieron a mí, sin darme cuenta de que son otros tiempos, de que son otras realidades. Y esto es preocupante no solamente en la relación de padres e hijos, sino también incluso a nivel de misiones o de servicios catequéticos, porque a veces muchos catequistas, sobre todo de etapa de confirmación, también llevan estas patologías a la catequesis y hacen mucho daño a los jóvenes. Ellos llegan con la ilusión de encontrar tal vez lo que no tienen en casa, lo que no han recibido en casa, y resulta que se encuentran con cosas iguales y a veces peores. Lo digo porque a veces, o quizás se sientan inspirados, comprometidos algunos de ustedes a servir en la catequesis, y eso es bueno. Aquí necesitamos que se sigan comprometiendo con la catequesis y sobre todo, ¿por qué no decirlo? Algún matrimonio de ustedes que diga, a mí me interesaría trabajar con jóvenes, con adolescentes en la confirmación, fortalecer esa parte, pero teniendo en cuenta esto que estamos diciendo, no es ir a repetir patologías y meter a mi hijo o a mi hija en las mismas privaciones que yo tuve, no, es como creyentes, como cristianos, como esposos, ustedes están en la misión de hacer todo lo contrario, más bien llenar ese corazón de aquellos vacíos que tal vez nunca fueron llenados en el mío, prestar esas atenciones que a mí nunca me dieron. Es decir, expresar con palabras, pero sobre todo con acciones a esos hijos, a esas hijas, una salud mental y espiritual, sin estar repitiendo estas patologías que a veces puede hacerle tanto, pero tanto daño a los hijos. Entonces, por ahí más o menos va este tiempo o esta línea de reflexión. Podríamos decir muchísimas cosas y ojalá que hayamos prestado atención a lo que se nos ha dicho aquí en la reflexión. Este joven que reclama, pues al final tuve todo, papá, pero no tuve lo más importante. Tuve tu presencia, pero realmente no tuve tu esencia. Pude superar las limitaciones, las necesidades materiales, pero nunca las afectivas. Y en esto pues hay que tener mucho cuidado. Al momento en que nos toca, pues en medio de un sacrificio, porque también es relacionado con en el trabajo, puede ser que yo crea que mi misión como padre es trabajar, 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 traer dinero a la casa, pero nunca me abro al sacrificio de que a pesar de mi cansancio, pues yo tengo que guardar un tiempo para esos hijos. Y no es el hecho de que mamá en su sexto sentido es la única que identifica que pues tal vez este hijo o esta hija está pasando por un tramo de prueba, por algún tramo de tristeza, por alguna dificultad, por algo que de repente está callando, por dolor, por miedo y que no se atreve a decir. Cuidado con eso porque hay que sacar fuerza de lo más hondo, pedírsela al Señor y sobre todo mucha virtud de paciencia, porque a veces pues es eso, ¿verdad? Como a mí me dieron duro, como a mí me trataron así ya, entonces pues te toca, ni modo, ¿verdad? Sabemos que son otros tiempos, son otras generaciones y en eso sí les invito a tener muy en cuenta. Yo le decía a mis hermanos hablo de los frailes carmelitas, precisamente aquí en la casa de retiro, en una asamblea que tuvimos hace pues tal vez un par de años, todavía estaba yo en Costa Rica, y me pidieron pues presidir el día miércoles de la asamblea provincial y que pues era en torno a los jóvenes. Y ese día se nos presentaba como modelo Santa Teresa de Jesús de los Andes o Santa Teresa de los Andes, esta jovencita chilena que murió de casi 20 años. Y yo pues
En la homilía, en las reflexiones decía a mis hermanos, oigan hermanos, no nos engañemos. Los jóvenes, los adolescentes de hoy no son los de 1920, no son los de 1915, que podríamos decir fueron las etapas así de adolescencia y de juventud plena de Teresa de los Andes. Oigan, los jóvenes de hoy son otros retos, son otros peligros, son otras trampas, son otras tentaciones y que vienen con mucha fuerza y casi siempre revestidas de ideología. Entonces, hay que saber afinar el corazón y la inteligencia de Dios para saber dar las mejores respuestas y esa fina atención. Tengamos envidia. Yo les invito, sobre todo a los papás, que tengan envidia de aquellos hogares donde ustedes palpan que hay una hermosa relación entre papá con sus hijos y con sus hijas, que hay cariño, que hay confianza, que hay atención, que no hay pena, que no hay vergüenza, que no hay enojos constantes, que no hay solamente regaños tras regaños, sino pues un tacto de acercamiento y de saber conocer a cada uno de los hijos, porque en eso tenemos que estar claros. No son iguales. Si así lo creíste o si así lo habías pensado hasta ahora, pues no. Son dos almas, son dos mundos, son dos realidades, son tres, depende de los hijos que tengas. Estos que vienen empezando, tener mucho cuidado en ese sentido. Son totalmente diferentes y nunca cometan el error de hacer comparaciones, de decir cuál es mejor, cuál es peor. Al final de todos te va a pedir cuenta el Señor, qué hiciste con ellos. Y una forma también de agradecer, si es que tuve esas oportunidades de cariño, de comprensión, de cercanía, a pesar de que mi juventud, de que mi adolescencia fue por ahí de 1950 y tanto, 60 y tanto, 70 y tanto, incluso pues los 90, pues agradecerle al Señor y procurar dar esos hermosos regalos a nuestros jóvenes, a nuestros hijos, a nuestros adolescentes, a nuestros niños. Y lo que les voy a leer ahora, pues es como la contraparte y es como el reto que les dejo. Que ojalá ustedes se pongan este reto. Vamos a traer escena y a citar a otra jovencita, que es pues una persona muy conocida y reconocida y fundamental en esta familia del Carmelo Descalzo, como es Santa Teresita del Niño Jesús. Ella nos muestra a través de su papá lo que le dirige, lo que le escribe, lo que le dedica a su papá, nos demuestra el verdadero modelo de un padre que realmente es esencia pura, que no es solo presencia. Es decir, es como una reflexión en palabras de Teresita, en escritos textuales íntegros y puntuales de ella, de cuáles deben ser los retos de papá, de lo que nos debe dar envidia y coraje de poder alcanzar, de que el día de mañana esos hijos, esas hijas que tienes, papá, puedan expresarse así de tu persona, con estas mismas palabras que Teresita pues habla y escribe a su papá, y que como sabemos, junto a su mamá, son santos de nuestra Madre Iglesia. Es un matrimonio santo. El Papa Francisco para el Sínodo de la Familia pues los declaró santos. Y hay muchas pruebas, hay algunas cartas por ahí de la mamá de Teresita, del papá pues no, pero sí hay muchas referencias como estas que les voy a compartir de parte de Teresita en torno a su papá. Que podríamos decir, hay tantos hogares, hay tantas familias, hay tantos adolescentes, jóvenes y niños que desearían que el modelo de San Luis Martín, papá de Teresita, se repitiera en estos tiempos. Primero les leo una carta que ella escribió, ya siendo Carmelita Descalza, el 25 de noviembre de 1888. Imagínense ustedes. Ella le escribe en su propio lenguaje, dice, querido papaíto, porque así lo llama, ¿verdad? Querido papaíto, y si no le dice papaíto, le dice mi rey. Cuando en los escritos ella se refiere a papá, le dice mi rey, usando esos lenguajes que el mismo papá le enseñó. Querido papaíto, dice, tu reina piensa constantemente en ti y reza todo el día por su rey. Soy muy feliz en el dulce nido del Carmelo y lo único que deseo ya en la tierra es ver a mi rey completamente curado. Papá estaba enfermo para esos días. Pero sé muy bien por qué nos manda Dios esta prueba, dice.
para que ganemos cielo. Él sabe que nuestro Padre es lo que más amamos en la tierra. Está hablando en nombre de sus hermanas, de las cuales 5 se hicieron religiosas, incluyéndola a ella. Pero sabe también que es necesario sufrir para alcanzar la vida eterna. Y por eso nos prueba en aquello que nos es más querido. Presiento también que Dios va a dar a mi rey en el reino del cielo un trono magnífico, tan bello y tan por encima de todo pensamiento humano, que se puede decir con San Pablo: ni el ojo del hombre vio, ni el oído oyó, ni su corazón puede comprender lo que Dios tiene reservado para los que aman. Está citando la Escritura. Continúa en su carta y dice: ¿y hay alguien a quien Dios ame en la tierra más que a mi querido papaíto? La verdad es que no puedo creerlo. Hoy, además, Él nos está dando la prueba de que no me equivoco, pues Dios prueba siempre a los que ama. Y estoy convencido de que Dios hace sufrir tanto en la tierra, a fin de que en el cielo les parezca mejor a sus elegidos. Él dice que en el último día enjugará todas las lágrimas de sus ojos. Y sin duda alguna, cuantas más lágrimas haya que enjugar, tanto mayor será la alegría. Adiós, querido Rey mío. Tu reina se regocija, pensando en el día en que reine contigo en el hermoso y único verdadero reino del cielo. Esta es una carta, como decía, que ella escribe a su papaíto, a San Luis Martín, en 1988, expresando todo el significado de quien le ha enseñado tanto, de quien le enseñó la fe, de quien le enseñó a rezar, de quien le enseñó a orar, junto a su mamá, que pues la disfrutó menos, porque Teresita pues estaba bastante pequeña, creo que 8 o 9 años cuando mamá murió, cuando Santa Celia murió. Y dice cosas hermosísimas que aquí que deben ser como retos para los que tienen esa vocación de padres, de que el día de mañana un hijo sienta el sentimiento y la verdad de amor como lo expresa Teresita en esta carta. Pero también en su escrito, en su autobiografía, en la historia de un alma, ella escribe, dice: luego subíamos para rezar las oraciones en común, y la reinecita se ponía solita junto a su rey, es decir, ella junto a papá, y no tenía más que mirarlo para saber cómo rezan los santos. Imagínense usted qué hermoso. Con solo ver a San Luis, dice ella, era como ver cómo rezan los santos. Ya ella profetizó en esta fracción de su historia de un alma que su papá iba a ser declarado santo por lo que vivía y por lo que transmitía. Luego, en otro pasaje de la historia de un alma, dice ella: finalmente íbamos todas, habla de sus hermanas y de ella, por orden de edades, a dar las buenas noches a papá y a recibir un beso. La reina iba naturalmente, la última, refiriéndose a ella, era la más pequeña. Y el rey, para besarla, la cogía con los codos, y ella exclamaba bien alto: buenas noches, papá, hasta mañana, que duermas bien. Y todas las noches se repetía la escena. Ustedes, papás, sienten tienen esa iniciativa de lo que Teresita, más que todo de lo que su papá hacía con ellas en esta escena, en este texto que hemos leído, que pues es experiencia de vida que nos está transmitiendo de su niñez. O da vergüenza o no lo hago porque como conmigo nunca lo hicieron, es decir, sigue repitiendo las patologías, las cosas que no ha superado ni trabajado, madurado, equilibrado. ¿Cómo está ese asunto? Porque es hermosísimo ver incluso que, aunque sea un muchachito, un hijo varón que el Señor me ha regalado, pues yo creo que ese beso paternal es importante y expresa mucho más profundo el lenguaje de amor que cualquier otra palabrita que suene bonita.
que no es malo decirlas ni expresarlas, porque es la verdad del corazón. Pero esos gestos, esos detalles demuestran mucho la esencia de lo que estamos llamados a hacer en nuestra misión de padres. Esto es lo que les puedo compartir como reflexión. No sé si de una vez damos la bendición o hay alguna participación. Tenemos unos minutos para algún comentario o pregunta que quisieran hacerle al padre. Este es el momento. Están atemorizados, padre. Voy a compartirle yo. Realmente ha sido de mucha bendición el tema que nos ha dado y me ha hecho reflexionar como padre eso precisamente, demostrar afecto a mi hijo, dedicarle tiempo de calidad, que si algo bueno ha tenido esta pandemia ha sido eso, ¿verdad? Poder compartir con él, darle este tiempo y ciertamente pues un mensaje lindo, esperanzador para la celebración del Padre. Gracias. ¿Algún otro comentario? Yo quería hacer una pregunta al padre. Padre, uno de los temas complicados hoy en día con los jóvenes adolescentes, que muchos de nosotros tenemos, es que ellos tienen un bombardeo de información bastante alto, que obviamente yo me ubico, digamos, al ver ahora a los jóvenes con respecto a mi época, ellos al tener más información y más puntos de vista, obviamente cuestionan y razonan más sobre la fe. Entonces, y muchas veces yo he visto amigos y todo que los hijos están confundidos muchas veces por tanta colonización ideológica, que es algo que el Papa Francisco menciona, que ocurre. Desde su punto de vista, ¿cuál considera usted que es la mejor aproximación que uno de padre puede hacer por sus hijos? ¿Cómo? Porque es muy difícil, esto no se puede convencer con argumentos, tiene que ser por testimonio o algo, pero ¿cómo usted ve la forma más conveniente de abordar a los hijos cuando justamente están en este periodo en el que tienen muchos borbandeos y uno pues ya, nosotros lo decimos en los 80, se dicen que en los 80 el 70% de la influencia que los hijos recibían venía de sus padres en las edades adolescentes. Eso disminuyó en los 90 a un 50% y hoy se habla que la influencia que hace uno de padres es apenas de entre un 20 y un 30%. Entonces, ante esta realidad, ¿cuál considera usted que es la mejor forma de abordar el tema conocido? Yo creo que es fundamental y esencial también como, o sea, lo más lógico sabemos que es el testimonio, ¿verdad? Un poco lo que el Evangelio nos invitaba hace un par de días, el ser sal y el ser luz. Es como cuando se invita a un joven a un movimiento, a un grupo, a un retiro. Difícilmente lo vamos a convencer diciéndole que Dios es amor. Decirle Dios es amor, pues no, porque hay un contrapeso que incluso le está haciendo dudar de la existencia de Dios. Y tengo casos, les quiero compartir. Curiosamente, por ejemplo, tengo un caso en Costa Rica de que un joven pues de allá de Cartago siempre está en comunicación conmigo y es lo que expresaba él al inicio. Con todas estas cosas que acontecen, que se hacen, que pasan, a pesar de que mi mamá cree y que incluso no es católica, es pues evangélica, pero yo sigo dudando de esta existencia de Dios. En la medida en que pues he procurado iluminarle la mente, el corazón, pero también teniendo tacto, es decir, porque un punto clave es saber respetar esos espacios. La privacidad, saber de que se está enfrentando a un mundo fuera de casa muy distinto al que yo le quiero transmitir. Pero es un tacto muy significativo que yo tengo
tengo que tener para buscar las formas, los momentos, un poco como conquistar, enamorar. Porque en la medida que voy conociendo, ciertamente, voy amando más a esa persona. Amarla no es desnudarle así plenamente la verdad de un solo. No sé, pongo el ejemplo de una viejita, ¿verdad? Que le han enseñado, incluso que la figura de María está por encima de la de Jesús. Yo no puedo llegar a decirle de una vez, a cortarle así, mire, usted está bien equivocada y esto y esto y esto. Tengo que ir preparándole, tengo que ir presentándole fundamentos, pruebas de vida, incluso de conversión de lo que ese Dios se ha atrevido a hacer conmigo. Curiosamente, este joven, Gabriel, de Costa Rica, hoy se comunica diferente, hoy se expresa diferente. Y le mando las reflexiones, estas que ustedes, algunos, pues, han tenido en sus manos y han escuchado, las de la palabra. Y hoy en día me dice gracias, porque me están mandando las reflexiones, porque me sirven de mucho. Y pues se guarda la esperanza de que eso vaya cambiando. Y allá es, les voy a decir, es complicado para los jóvenes. Hablo de Costa Rica. Una prueba grande fue lo que acaban de aprobar recientemente allá, ¿verdad? Son ideologías de peso, donde no es tan sencillo evangelizar. Pero ojo, porque a veces queremos enderezar las ramas cuando ya el árbol está torcido. Entonces, un cuestionamiento particular que debo hacerme es qué tanto he trabajado yo esa fe desde la pequeñez y qué tanto la he cuidado. Porque no solamente es enseñarla, transmitirla como la catequesis de primera comunión, decirle a los niños Dios es amor y Dios está en el cielo, en la tierra y en todo lugar y ya. Pero qué tanto la he alimentado, qué tanto la he enriquecido, qué prueba le estoy dando yo, por ejemplo, de que ese Dios es amor. Porque puede ser solamente un lenguaje verbal, pero que hay que cuidar eso. No puedo esperar que eso pues cambie así ya cuando... Tengo que ir conociendo a ese hijo, a esa hija. Buscar las formas, los métodos, qué le gusta, qué no le gusta. Ir buscando como una puerta de entrada. Entrada al corazón, entrada a la vida. Y a veces pues me tocará renunciar incluso, ¿verdad? A pensamientos, a cosas que tal vez yo las he aprendido así y así. Pero es como ponerme en su lugar, en su etapa, en su momento. Los frutos no se verán inmediatamente, se verán después. Pero cada quien conoce a sus hijos y como decía en la reflexión, pues sabemos que todos son iguales aunque sean hermanos. Los hijos de Porfirio, los hijos de Vanessa, los hijos de los Villanueva y todo, pues son diferentes. Las bases, cómo se están sembrando esas bases. De ponerle mucha atención. ¿Alguna otra consulta? ¿Otra comentario? Y solo contarles como anécdota porque me pareció interesante. Me parece interesante transmitírselos hoy en Villabosque, en la visita, precisamente en el último altar que estuve con el Santísimo. Un niño, un pequeñito, tal vez de unos 4, 5 añitos, me siguió con el Santísimo y me dijo que me quería mostrar una foto. Yo tengo una foto de Dios. Lo que me llevaba pues es uno de esos cuadritos del corazón de Jesús, que está a mitad de cuerpo, pero así como plateado. Yo tengo una foto de Dios. Entonces yo pues lo atendí y le decía, pues mira que sí se parece al hijo. Y le mostraba la custodia, ¿verdad? Son igualitos, padre e hijo son igualitos. Pero él me hacía preguntas. Me decía si Dios está bien ocupado, si Dios tenía que ir a visitar otras casas. Esa semilla es la que hay que ir cuidando, custodiando, transmitiendo, aunque a veces me toque guardar silencio y solamente orar, como lo hizo Santa Mónica y como lo hicieron muchos otros, que consideraban ya a sus hijos tal vez perdidos, ¿verdad? ¿Algún otro comentario? Yo creo que es súper importante. Hay cuando estaba hablando el padre, me acordé de un pensamiento que hace poco vi en televisión y que decía que cuando
uno sabe lo que ha sembrado, no tiene miedo a lo cosechado. Y es así como bien interesante, o sea, de ponernos a pensar o hacer una reflexión para ponernos a pensar si las semillitas, si lo que hemos cosechado, si lo que hemos sembrado nos está saliendo, de lo que ya tenemos hijos más grandes, nos está saliendo tal y como pensamos, pues, o sea, como las semillitas que sembramos, ¿verdad? Si la cosecha es tal cual hicimos al principio. Pero también es bueno que nos pongamos a pensar, porque nunca es tarde. Si no está saliendo tan del todo la cosecha como lo que sembramos, pues entonces siempre es tiempo para hacer un cambio, pienso yo. Usted, padre, nos dirá. Buenas noches. Buenas noches. Hola. Buenas noches. Disculpe, padre, ¿se puede opinar? Sí, Le saluda Mauricio Roxana Sánchez. Gracias por la reflexión, padre, y realmente sabemos que es un tema bien complejo y muy importante. Creo que todos los que estamos aquí conectados con usted y los que pertenecemos al movimiento estamos luchando por acercarnos cada vez más a la presencia de Dios, a la compañía de Dios en cada decisión que tomamos como padres, como acompañantes de nuestros hijos. Y no es una tarea fácil, como usted bien lo sabrá y todos lo hemos vivido. Tal vez para profundizar me gustaría su opinión, padre, en el tema qué hacer con en aquellos casos, como usted decía, a veces las ramas ya están torcidas. No quiero mencionar ni decir que nuestros hijos pueden estar torcidos, pero ¿qué pasa con aquellos casos en que creemos que estamos haciendo una labor fuerte, pero aún así nos cuesta? Nuestros hijos no son dóciles, nosotros no somos un buen testimonio todavía, y queremos que las ramas se enderecen, pero tal vez nuestras fuerzas no son las correctas ni las suficientes. Sabemos que esto es obligación nuestra como padres, es la responsabilidad nuestra, y que el Señor nos va a rendir cuentas, ¿verdad? Y sabemos que la iglesia nos acompaña en esto y nos puede favorecer y nos puede dar muchos recursos para nuestros hijos. Entiendo y he escuchado que usted tiene mucha experiencia acompañando jóvenes, lo cual lo felicito, y yo creo que podría ser una manera de cómo nuestros hijos o los hijos de la comunidad que estamos aquí reunidos podamos ir dándole también más herramientas dentro de la iglesia, dentro de nuestra parroquia, para irlos no enderezando rumbo, no quiero hablar mal ni criticar, sino que utilizando el mismo ejemplo que usted puso. Pero tal vez habrá alguna otra sugerencia para que usted nos pueda dar para cuando nosotros nos está costando ser ese testimonio para nuestros hijos, que sentimos que ya no tenemos fuerza ni la capacidad, y qué recursos podemos encontrar en la iglesia para esos casos. Le agradezco, padre, nuevamente su mensaje y que el Señor ha hablado esta noche con nosotros. Gracias. Muy bien. Que se vino la lluvia. No sé si me escuchan, pero sí se vino fuerte la lluvia. Sí, padre, se escucha bien. Muy bien, entonces yo creo que hay que aprender también a planificar con sabiduría de Dios, no solo con sabiduría humana y racional. Un caso muy común, por ejemplo, es decirle a los hijos, adolescentes, jóvenes, que a veces cuesta pues mucho, bastante, vamos a ir a misa, hoy vamos a ir a misa. Te alistás porque a las 10 vamos a misa. Tal vez no hay voluntad, tal vez no hay deseo, tal vez no hay inspiración, tal vez no hay espíritu, tal vez no hay alegría, tal vez no hay ilusión. Algo tiene que estar pasando en ese mundo interior que puede truncar ese deseo, esa inspiración, esa invitación, y que se puede convertir en algo pesado más bien. Me están obligando. Pero si realmente yo he aprendido a conocer la parte débil, pero también la parte hermosa, las virtudes que tiene ese hijo, esa hija,
tengo que irme acercando por ahí. Y decía planificar con inteligencia, porque yo recuerdo, cuando todavía no había entrado al Carmelo, los jóvenes de ahí de la parroquia, sobre todo el sector, que algunos eran casos difíciles, incluso que sus papás sabían que andaban en drogas. Eran convocados, eran animados, por ejemplo, ir a la Eucaristía a las 6 de la tarde el sábado, pero había una propuesta extra. Regresando de la Eucaristía, vamos a celebrar esto y esto, vamos a comprar comida, vamos a compartir, vamos a contar anécdotas, vamos a expresar lo que cada uno está llevando, o que quiera compartir, hablar de la familia, qué está pasando en la familia. Es decir, es un tacto muy espiritual. Y no es que no se pueda, solo que hay que tener en cuenta lo que la palabra nos ha dicho hoy, precisamente, cuando Elías interpela a Israel. Defínanse, pues, ¿cuál es el Dios verdadero? ¿Cuál es ese Dios verdadero en el que creen? Y yo lo decía en la homilía, es el que es capaz, el Dios verdadero, decía Elías, es el que es capaz de cambiar corazones, de transformar corazones, y para el cual no hay nada imposible. Pero Él da las respuestas al tiempo y a la manera que a Él le parece mejor. El problema es que con los hijos a veces queremos resultados inmediatos, prontos. La desesperación, la angustia, la tristeza que estoy llevando porque aparentemente este hijo se me está perdiendo o ya no tiene fe. Entonces me desespero y a veces es ahí donde actúo más desde la razón que desde el corazón, desde los pensamientos más que desde la fe. Y se lo decía precisamente a un muchacho de por aquí, de Villa de las Piletas. He estado reflexionando, le decía ayer, sobre tu fe, sobre tu camino. Un buen muchacho. Y le decía, me gustaría, y te hago la invitación a que te unas a la comunidad juvenil, te lo propongo. Después él me respondía, lo voy a pensar. Y a mí me surgía decirle desde el corazón, como respuesta, mira, realmente yo te invito a que no lo pienses, sino que lo ores. Porque cuando piensas, usas solamente la razón, los pensamientos. Pero cuando oras, estás poniendo en acción la fe que hay en el corazón. Pero las respuestas no son iguales. Asumamos ese proyecto de Dios en los hijos, sobre todo cuando sabemos que nos esforzamos, que los conocemos, que los amamos, que los acompañemos por duros y difíciles que sean los caminos por donde andan o las situaciones oscuras en que se han metido, pero que encuentren siempre allí comprensión, cercanía, paciencia y propuestas que realmente les interesen y que a veces no tienen nada que ver con la fe. No estamos obligados a hacerle solamente propuestas de fe. Eso vendrá por añadidura, como dice el mismo Evangelio. Bueno, padre, le agradecemos mucho por sus respuestas también en atención al tiempo y sabiendo que usted tiene otros compromisos por ahí, le vamos a agradecer entonces para finalizar esta prédica, pues su bendición. Señorita. El audio del padre no está activado. Audio, padre. Vale, padre. Con la bendición. Sí, por favor. Muy bien. Te agradecemos, Padre de amor, Dios de bondad infinita, por este momento, por este encuentro. Fortalece, anima y sana los corazones de los padres. Llena de sabiduría a cada uno de ellos y también a las madres, a las que les ha dado esta vocación tan hermosa, tan delicada, pero tan difícil. Que desde la fe puedan transmitir
ese testimonio de vida y de amor que tanto hemos recibido todos, de lo que somos testigos de estas cosas grandes que tú has hecho en nosotros. Ayuda a que haya paz, que haya libertad, tranquilidad en los corazones de todos estos hijos e hijas, de estos adolescentes, jóvenes y niños, que pues van gestando vacíos, que son sometidos a privaciones, que no es parte del proyecto de vida, que esto se transforme en bendición, en fuerza, en paz, en salud para ellos. Y te agradecemos uniéndonos en oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes, sobre sus familias, sobre sus hijos y les acompañe siempre. Amén. 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 Muchísimas gracias, Padre. Gracias, Padre. A ustedes. Siempre adelante, ¿verdad? Muy bien. ¿Algún comentario, hermanos? Si no, proseguimos.